futuro tiene la impugnación de la elección de Jalisco? ¿Por qué regresa Claudia Delgadillo a la Diputación Federal? Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que esperamos, por supuesto, sea de su agrado y que nos acompañen en el análisis de este tema. Bienvenidos a Conciencia Televisión. Como siempre, nos da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, nos acompañan los analistas. Ya saben que los que sí saben están aquí con nosotros. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida, como siempre, a Gabriel Barra Borjac. Borjac, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Borjac? Bien, ahí vamos. Seguimos con la terapia, esta discapacidad temporal, y espero pues en unos días más o semanas ya estar al 100, pero estoy en muy buenas manos y les agradezco a las personas pues que se han preocupado, que han preguntado. Entonces, pues ahí seguimos. Adelante, hierba mala nunca muere, dicen, ¿no? Bienvenido, Gabriel, lo mejor, ya sabes. Y hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial. Ya sabe usted que estamos cada semana tratando de invitar a investigadores, a analistas, políticos, para que enriquezcan esta mesa de análisis. Y está con nosotros el doctor Rubén Ortega Montes. Él, quien es, bueno, ya lo conocen, pero de todos modos se los voy a presentar. Él es doctor en Derecho, él es un estudioso del derecho electoral, también en materia de seguridad, es miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y también, bueno, pues profesor investigador con estas cartas. Aquí está de invitado hoy Rubén Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con el honor y el gusto de entablar esta conversación con personas tan conocedoras como ustedes. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. A ver, ¿cómo ven ustedes qué futuro le ven a esta impugnación que todavía sigue presentándose de los resultados electorales de la gubernatura del estado de Jalisco? Bueno, hemos señalado pues que Claudia Delgadillo, que es la que presenta la denuncia, y Morena, apoyada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, esta impugnación a las elecciones en Jalisco está en todo su derecho. Y bueno, si creemos en las instituciones, pues debe seguir esto el cauce que la ley establece, los tiempos. Primero, pues, tendrá que ser revisado por el Tribunal Electoral de Jalisco. Luego seguiría la Sala Regional y posteriormente al final el Tribunal Electoral Federal, ¿no? La Sala Superior, donde ahí se definiría si hay razón y motivo para anular la elección como lo solicita, aunque yo veo, no me queda claro qué es lo que se pretende, si es el conteo del 100% de las casillas o es la anulación de la elección, ¿no? No me queda claro en la denuncia que presentaron. Seguramente ahorita aquí el doctor Rubén Ortega nos aclarará al respecto. Pero en lo que yo he visto, y ya lo comentamos la semana pasada en este programa, yo la verdad no veo fundamentos sólidos para que la elección se pueda anular. Habría que ver pues el criterio de estas instancias judiciales en la revisión que hagan sobre los argumentos jurídicos que presentan y bueno, pues ellos finalmente la ley les da esas atribuciones, habría que revisar, pero lo que he visto, lo que he leído, no veo esas razones. Por ejemplo, Eduardo Almaguer, que es el que está al frente de lo jurídico, ha señalado que son 300,000 votos que no se contaron. Y lo he dicho en lo general. Y aquí en esta mesa yo preguntaba la semana pasada, precisamente, esos votos que supuestamente no se contaron, ¿dónde están? O sea, si yo hago una impugnación y digo hacen falta 300,000 votos, el estado se divide en 20 distritos. Y yo diría, bueno, pues faltaron 10,000 en el primero,
faltaron 30,000 en el segundo y así sucesivamente, ¿no? Y serán los 300,000 votos. Y en ese sentido yo no veo, pues, los números son fríos, son concretos. Y por otro lado, la diferencia que hay entre el ganador, Pablo Lemus, de acuerdo al conteo que hizo el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, pues son 185,780 votos de diferencia. Pablo Lemus obtuvo, ya después del conteo oficialmente, 1,626,941 votos. Y Claudia Delgadillo, 1,441,160 votos. Y la diferencia, pues, son 185,780 votos. Entonces, una causa para anular una elección es, por ejemplo, que los votos nulos, los que se anulen, sean superior a la diferencia del ganador sobre el perdedor. Yo recuerdo que una elección que se anuló, importante, fue la de Monterrey, para la alcaldía de Monterrey hace 9 años, creo, y la diferencia era el 1%. Aquí es el 5% de diferencia. Y los votos nulos eran superior a la diferencia, ¿no? Que había tenido el ganador, creo que había sido Adrián Garza, que otra vez fue postulado y gana la elección de Nuevo León, se la gana a Mariana Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Entonces, yo no veo, pues, luego por otro lado, se hizo el conteo en más del 50% de las casillas, 53 o 57, no recuerdo bien, 54%. Entonces faltaría, o sea, sí se contaron, sí se han contado, y creo que aumentó la votación de Pablo Lemus sobre Claudia Delgadillo. Sí hubo irregularidades, por supuesto que sí las hubo, ya se han señalado, las comentábamos aquí, pero yo preguntaba, pues, esas irregularidades, ¿de qué tamaño son? O sea, son 20 distritos, fueron más de 10,000 o no sé si 15,000 casillas las que se instalaron en Jalisco, y esas irregularidades por distritos, ¿de qué tamaño fueron? Del 1, del 2, del 3, del 4, 5%. Y seguramente esas irregularidades a la hora de contabilizarse, que se abrieron paquetes, pues ahí se estableció, pues, si esas se anulaban o no se anulaban. Y bueno, hay la inconformidad de la parte de Morena y de Claudia Delgadillo y de Chema Martínez, y llegan a las instancias jurisdiccionales, y ya veremos, pues, qué sucede. Pero yo objetivamente veo que no hay argumentos jurídicos para que esta elección se pueda echar abajo. Y luego, otras señales que advierto es el hecho de que Claudia Delgadillo haya solicitado regresar a la Cámara de Diputados. Entonces, si trae la seguridad de la lucha, ¿por qué regresa, no? Hasta aquí sería mi primera intervención. Bien. Rubén, doctor, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta impugnación de la elección al gobernador de Jalisco? Yo, desde mi punto de vista, digo, bueno, ellos pidieron primero el conteo de los votos en donde creían que había irregularidades en las urnas que hubo o en las casillas que hubo. Y estas se revisaron en un 54% voto por voto, casilla por casilla. O sea, ahí ya se dio el primer paso de la primera demanda que hacían ellos. Voy a tratar de sintetizar porque ya dio muy claramente el espectro al que vamos, Gabriel. Luego faltaría ese 46% de casillas en las que no están diciendo qué irregularidades hubo. Ojo, esas no las señalaron como casillas en las que hubiera pasado algo. Entonces quiere decir que ahí vamos a encontrar las cosas seguramente adecuadas al proceso electoral y a la ley electoral. Primeramente pedían ellos el voto por voto y casilla por casilla. Cuando el propio presidente de la República, que no es la autoridad, afortunadamente, como se estilaba antes del 88, que el secretario de Gobernación encabezaba el colegio electoral,
Ahora queda en manos de la autoridad judicial o jurisdiccional, esa que quieren cambiar, pero que es la que da la seguridad del conocimiento de la ley, de que se apega a la ley. Entonces, desde mi punto de vista, ese 46% que falta, una vez que si la sala así lo dice o si el tribunal lo requiere, van a tenerse que contar solamente ese 46%, que creo que la pura idea del 54 sobre el 46 ya nos está dando que gana Pablo Lemus la elección. Segundo, cambian la demanda, cambian el objetivo y la meta y dicen, no, es que lo que queremos es anular la elección y que se repita. Entonces, quiere decir que en votos están tácitamente reconociendo que están derrotados. Ahora ya van por la anulación de la elección. Desde mi punto de vista hay una contradicción muy clara en cuanto a la meta y al objetivo electoral, porque tú tienes que tener las causales y la argumentación jurídica necesaria para saber a dónde vas a llegar. Y aquí ya hay dos objetivos. Primero era contar, porque ellos decían que faltaba contar. Recuerden que hablaban de 700,000 votos y luego ya ahora hablan de 300,000. Primero 1,200,000. Y luego lo bajaron a 700. Que ahí fue una falla del Instituto Electoral en los tiempos. De los tiempos del 64% sí. y el 90 y tantos %. Pero bueno, una vez sobrepasadas estas dos situaciones, mi apreciación es que la anulación de la elección pues no tiene una argumentación sólida jurídica en la que la estén motivando y fundamentando los actores, en este caso de Morena. Y tan la veo así que ese porcentaje al que se refería Gabriel, recordemos, en la elección del 2006 fue de menos del 1%, con la que Calderón le gana a Andrés Manuel López Obrador, y tampoco hubo una anulación de la elección. O sea, por un solo voto se ganan las elecciones, ¿verdad? Por un solo voto se ganan las elecciones. Y en este caso, yo creo que ese porcentaje de 4 puntos aproximadamente con los que Pablo Lemus está por encima de lo que es el partido Morena, pues le da la tranquilidad y la ventaja, además del conteo del 54%. Luego empezamos a ver señales. El día de ayer estuvieron en el Senado y no los acompañó Ricardo Monreal, no los acompañó Gerardo Fernández Noroña. No, Ricardo Monreal sí estuvo. Monreal estuvo un rato. Sí estuvo, sí. Estuvo un rato. Estuvo un rato Ricardo Monreal. No, el que no estuvo fue el presidente del partido. Mario Delgado. Mario Delgado. Sí, es cierto. Estaba pensando en Mario Delgado. No los acompaña Mario Delgado, que perjuró que no se iba a ir de Guadalajara, de Jalisco, hasta que no le entregaran la constancia de mayoría a Claudia. Y entonces ahí, el día de ayer simplemente no los acompaña. Ricardo Monreal está un rato. No hay una nueva argumentación. Eduardo Almaguer no es claro en dónde, como lo dijo Gabriel, se encuentran esos 300,000 votos. Si los repartimos en 15,000 en cada distrito, pues estaríamos encontrando esos 300,000, pero no nos dicen claramente en dónde faltan esos 300,000 de manera específica, objetiva y clara, porque recordemos que en el derecho es la manifestación de hechos y luego las pruebas que comprueben esos hechos. El derecho así funciona. Es el hecho y el derecho, ¿no? Y el derecho al que se tiene se debe de probar. Entonces, al final de cuentas, el derecho procesal del que sea, electoral, penal, en donde sea, lo interesante son las pruebas de los hechos. Así es. Y entonces, hasta el momento no ha habido, al menos no han mostrado qué pruebas tienen de esos hechos a los que se refieren y por los cuales piden una anulación, y hacen una lista que ha ido cambiando, que ha ido variando, por lo cual consideran que debe de anularse la elección, llegando al extremo de que
en este último trecho dicen que ya ni los medios de Jalisco les hacen eco a sus demandas, a sus planteamientos, cuando hay muchas aseveraciones de los propios medios en donde invitan a distintos personajes de Morena y estos no asisten a las entrevistas. Yo creo que aquí el personaje donde se ha puesto toda la duda es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. O sea, el actuar de ellos ha dejado desde un principio muchas dudas que se tuvieron en este conteo de votos en la elección. Primero, la gran diferencia de votos de esta captación y de esta contabilidad de votos. A nivel federal salen con 60 y tantos, pero a nivel estatal salen con 30 y tantos. Entonces, desde allí empieza a haber una diferencia marcada en donde pues empiezan las dudas por parte del Partido Morena. Por parte del Partido Morena es donde empiezan estas dudas. Y luego señalan que las actas están ilegibles, que porque seguramente la tinta de esas actas pues no servían y que se borraron. Entonces que por lo tanto ellos estuvieron pidiendo constantemente al Instituto Electoral que les diera por favor una copia de las actas que ellos tenían, a lo cual pues nunca se las da el Instituto Electoral. O sea, otra vez aparece el Instituto Electoral. Entonces, la situación es que estas argumentaciones, estoy de acuerdo con ustedes, las argumentaciones que están presentando ya a estas alturas, yo pienso que ya carecen de un sustento legible, porque lo que se ha visto y tengo entendido que ellos han presentado son 6 videos que subieron a redes. 11 videos. 11 videos que subieron a redes, que había en bolsas negras que se manejaron y que se encontraron en el lote baldío de la Vuelta y que por qué se trasladaron en estas bolsas. Cierto. O sea, pero volvemos al villano, ¿no? Volvemos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Por qué las manejan dando esa duda en el manejo de los votos? Total, lo hubieran hecho en las bolsas transparentes, selladas y custodiadas tanto por personas de Morena como por personas del Movimiento Ciudadano y los demás partidos. Yo lo veo complicado que a estas alturas haya un cambio diferente en cuanto a la decisión de quién ganó la elección. Estas ruedas de prensa ahora en el Senado de la República pues carecen de los personajes que tienen peso. Quisieron en la mañanera del presidente volver a insistir en estos temas y hasta el presidente le dijo al final a la chica, ya tuviste tu oportunidad y ya hemos hablado de este tema, ya dejemos que las instancias correspondientes lo lleven a cabo y lo decidan. Entonces, complicado, lo veo realmente que puedan cambiar. Gabriel, ¿algún comentario final? Yo añadiría que no es la primera ocasión que se impugna una elección en Jalisco. Cuando contendió Francisco Ramírez Acuña por el PAN y contendió Jorge Arana por el PRI, que la diferencia, no me acuerdo si fueron 2 puntos, fue muy reducida. Sí, muy pequeño. Llegó hasta la última instancia, hasta la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, y por unanimidad le dio la razón a Ramírez Acuña. O sea, no encontró elementos para anular la elección. Ahora, lo que tú señalas respecto a que las fallas de Instituto Electoral efectivamente existieron, y lo que señalas también existieron. El caso de estos paquetes en bolsas de basura, pero el número no son suficientes para que se pudiera anular una elección. Que hubo fallas, sí las hubo. No prepararon al personal por omisión o por incapacidad. Se dieron este tipo de situaciones. Sin embargo, no son suficientes para poder anular una elección. De ahí precisamente que se revisan en los comités municipales y distritales esas inconsistencias, esas irregularidades, y ahí se procede si se anulan, como también el caso de las
de las actas ilegibles es otro problema, pero ¿cuántas? Yo preguntaba precisamente cuántas son, o sea, si existieron. 6. 6. O sea, pidieron 6 copias. Sí, no, yo me refiero en cuántas casillas se dieron estas actas ilegibles, pues. Ahora, pues, cada quien tiene una copia, o sea, los representantes de los partidos tenían copias. Y ahí es donde la información no está muy clara, ¿no? Y pareciera, pues, que esa fue una constante que caracterizó al proceso electoral, que no es la primera ocasión que se presenta, ni las próximas será la última. Precisamente eso se revisa en el conteo que hacen cuando se abren las casillas, los paquetes, y se cuentan, y ahí se establece, bueno, pues hay una irregularidad, se anula la casilla o X, ¿no? Ahí se determina. Pero bueno, yo la verdad no creo pues que vaya a prosperar esta impugnación y bueno, no sé cuánto tiempo vaya a durar, Rubén, para que llegue hasta la última instancia, la sala superior, si va a ser antes de que tome posesión Pablo Lemos o se dará en un mes, 2 meses. No sé si tú en ese sentido tengas algo al respecto. Debe de resolverse antes de que se tome posesión. Recordemos que incluso en la pasada elección en Tlaquepaque, que intervino Beto, Chavarín y Citlali, si mal no recuerdo, un día antes de que se tomara posesión, se ordenó la repetición de la elección, entonces, porque se anuló, ahí sí se anuló la elección. Entonces, aquí yo creo que van a tratar de resolverlo mucho antes de eso, ¿no? Y se anuló por la cuestión de la intervención del cardenal, ¿verdad? Del cardenal, o sea, ahí no fue porque haya habido algún mal manejo en el proceso electoral, ¿no? Fue por la intervención del cardenal. Pero bueno, lo tomo como referencia en virtud de que fue un día antes de la toma de protesta y se tuvo que nombrar un consejo municipal mientras. Y empiezo con mi punto de vista. Yo creo que fue un proceso que daba miedo, en realidad. A los funcionarios que fueron nombrados, muchos no acudieron, muchos no aceptaron, otros fueron preparados y luego no acudieron el día de la elección. Y entre los que se formaban, de ahí encontraban y armaban, en este caso, las mesas de casilla en cada una de ellas. Y recordemos que hay seccionales que se dividen en 3 o 4 mesas de votación que deben de recibir por el número de habitantes. Y las contiguas famosas, pues. Y entonces todo eso tiene que quedar plasmado en un documento, el resultado. Y las fórmulas que daban en el caso de Jalisco, Futuro, Hagamos, Verde, PT y Morena en un solo paquete. Y luego en el caso de MC pues era muy fácil, era un solo partido, pero el PRI en conjunto con los otros, con el PAN y el PRD, ¿no? Entonces todo esto da distintas maneras y tiempos de contar en lo federal y en lo local. No eran igual. Las fórmulas no eran las mismas. Y acá tenían que contar para gobernador, para diputados y para alcaldes. Y en el caso de lo federal, pues obviamente senadores, presidente de la República y diputados federales. Entonces, los tiempos son muy diferentes en cada mesa. Si nos vamos, quienes hemos estado de representantes o de funcionarios en una casilla, sabemos el tiempo que te llevas en contar votos, más en esta ocasión tener que acomodar todos los que eran por toda la coalición, más los que nada más votaban por PRI y el PAN, más que los que votaban por Morena y Verde, por Morena y PT, por pura Morena, y todos esos se tenía que trasladar a las sábanas y levantar en el acta. Luego, en quienes hemos estado en los distritos, también como representantes electorales, sabemos que el miércoles se cuenta, y se cuenta en base a lo que se está viendo en las actas, a lo que se canta también, ¿no? Así se dice.
Y no creo que entonces estén desconfiando de sus propios representantes electorales, Morena en este caso. O sea, imagínense, Morena fue de los coaliciones, en este caso, que sí tuvo representación en todas y cada una de las casillas. El PRI no le alcanzó, PRI-PAN, no le alcanzó. Imagínense, eran dos superestructuras y MC pues hizo lo propio y trató de cubrir en su mayoría las casillas. Quiere decir que Morena llevaba mano en todas y cada una de ellas. Entonces están desconfiando de sus propios representantes y tengamos que mandaron a los representantes de Hagamos, a los representantes del Verde, a los representantes de Futuro, a los representantes de Morena y del PT. Entonces, ¿cómo de un acta no iban a tener, de 5 o 6 actas no iban a tener una legible? Desde ello ya empiezo a dudar de esta situación. MC, ¿por qué tenía más pronto? Pues porque era un solo representante y un solo. Entonces, de una manera humana, mecánica, pues es más sencillo contar estos votos, ¿no? Ahora, cuando se publican, una vez terminado, porque no se terminó en 2 horas, vimos que eran las 11, 12 de la noche y apenas estaban en algunos casos 1 o 2 de la mañana poniendo la sábana a las afueras de la casilla. Hoy la tecnología está muy avanzada. Sacas la fotografía de la sábana y tiene los resultados. O sea, que no quieran leerle la cartilla pues a la gente que sabe, ¿no? O en este caso que no malinformen a la gente que no sabe o que no ha vivido esa experiencia, que no tiene el conocimiento. Entonces de las sábanas ya es más sencillo tener los resultados y con fotografía y llevar al recuento. Ellos saben bien cuántos votos tienen. Esto de que piden copias y no se las dan, bueno, pues entonces ¿de qué sirve tener al representante electoral dentro del propio Instituto de Participación Electoral, ¿no? Ciudadana y en este caso electoral, si no va a lograr que te entreguen un juego de copias? O sea, es de lo más simple. Y en cuanto a esto de las bolsas, yo vi los videos, o sea, vi claramente, dentro sacaban paquetes debidamente armados, en bolsas transparentes con los logotipos del instituto, y eran paquetes dentro de la bolsa negra. O sea, ¿cómo van a trasladar o a sacarlo de a 2 en 2 cuando había una turba afuera? Y vimos lo violento que se pusieron en este caso algunas personas, incluso casi con un intento de tentativa de homicidio a quien tomaron del cuello y le apretaron. O sea, seamos muy objetivos y muy claros en esta situación. Yo creo que todos queremos unas elecciones y un proceso en paz, máxima cuando estamos viendo todo lo que se viene con las reformas, todo lo que estamos viendo con la militarización y el militaritarismo en México, que son dos cosas muy diferentes. La militarización pues es llevar a la seguridad a los militares, entregárselas, y el militarismo claramente vemos cómo las aduanas, la migración, pues al rato ya nada más falta que el INE se lo entreguen a los militares y ellos cuenten los votos. Bueno. En base a esto, yo concluyo, no hay motivo jurídico alguno, al menos que sea mostrado ante la opinión pública, de que se pueda anular o se deba anular la elección y por ende se repitan. Entonces yo creo que aquí lo más razonable es reconocer el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Bien. ¿No? Pues muchísimas gracias. Gracias. La mejor opinión la tiene usted. Lo invitamos, por supuesto, a la siguiente programa de Conciencia Televisión. Hasta la próxima.